Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, en algún video anterior vimos cómo hacer una simulación de una transferencia en el dominio de la transformada de Laplace, teniendo el modelo matemático utilizando el LTSpice, ¿sí? En este caso vamos a tener de vuelta una simulación, en ese caso usando la transformada de Laplace, el modelo matemático, donde en este caso la transferencia es S por omega 0 sobre Q sobre S cuadrado más omega 0 sobre Q por S más omega 0 al cuadrado. Esta transferencia corresponde a un filtro pasabanda. La particularidad que aparece en este caso es que a través de la directiva .param Q igual a 0.5, como aparece acá, ¿sí? Y acá lo vimos en esta transferencia, que los parámetros Q y omega 0 aparecen entre llaves. Eso nos da a nosotros la posibilidad de establecer y de variar, dejar fija la expresión, pero de ir jugando con estos parámetros. Si yo simulo, vamos a ver, y mido acá, vamos a tener la transferencia, la respuesta de un pasabanda tradicional. De hecho, podría poner los markers, uno lo pongo en 10 Hz, el otro lo pongo en 100 Hz, y veo que efectivamente la caída es de 20 dB por décadas, ¿sí? La pendiente de estas del roll off de mi filtro es de 20 dB por décadas, lo mismo obviamente en la subida. Podría cambiarlo esto, bueno, acá estamos viendo también la fase, podría cambiarlo para verlo en forma lineal, ¿sí? Si aprieto control, vamos a poder ver control, ¿sí? Y en Bout vamos a poder ver el ancho de banda, ¿sí? de nuestro filtro, parámetros recontra interesantes, ¿sí? Cuando lo teníamos en decibeles también lo mismo, apretamos control, ¿sí? Y vemos también el ancho de banda, ¿sí? mismos parámetros en una o en otro formato. Vemos acá la fase, con el botón derecho podríamos ver el retardo de grupo, ¿sí? Y lo interesante de haber trabajado esto de esta manera, podemos ocultarlo si nos molesta, lo interesante de haber trabajado esto de esta manera es que al tener estos parámetros podemos hacer una simulación paramétrica. Y eso significa que habría una directiva que sea .step param, el parámetro que queremos variar. Obviamente que si varío la frecuencia, fíjense que yo hice una relación, ¿no? Esto está en función de Q de omega 0 y a su vez omega 0 lo puse como 2pi por F, donde F establezco la frecuencia. En este caso está en 1 Hz, ¿sí? La frecuencia central de mi filtro. Si muevo la frecuencia, lo vamos a hacer, ¿sí? No nos vamos a quedar con la duda. Y ahora lo pongo en 1 kHz. Lo que va a pasar es que este filtro se va a centrar en 1 kHz, ¿sí? A diferencia de por ahí otros programas matemáticos en donde podemos poner que nuestro eje sea omega, en este caso nuestro eje es la frecuencia y entonces por eso es conveniente trabajarlo de esta manera. Lo volvemos a 1 Hz, pero no tiene sentido hacer una variación paramétrica en función de la frecuencia porque sabemos cómo se va a desplazar. Pero por ahí no sepamos qué va a pasar a medida que nosotros movamos el Q. Entonces ponemos .step param Q y vamos desde 0.1 hasta 10 con pasos de 0.5. Si agregamos esta directiva y simulamos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de puntos le va a llevar un poquito más de tiempo, vamos a ver que este filtro en función de, puedo ver acá, Step Legends, puedo ampliar acá y ver en función de cada uno de los Qs, ¿sí? Del Q de 0.1, de 0.6, de 1.1, cómo es el gráfico. Y vemos que a medida que el Q aumenta, bueno, este gráfico, este filtro se hace cada vez más selectivo. Y eso es interesante, ¿no? Obviamente puedo ver un montón de cosas más, pero también puedo hacer algo más interesante, agregarle todavía más variabilidad a esto, diciendo, bueno, mira, agrego el denominador, lo copio, lo pego en el numerador, ¿sí? Pero con la diferencia es que le agrego acá a cada término un coeficiente. A por, ¿sí? El término cuadrático, B por, el término lineal, y C por el término independiente, ¿sí? Fíjense que esto lo que nos va a permitir es agregar otros parámetros. Param A, en principio vamos a poner que vale 0. Param B igual a 1.
y punto param c igual a 0. De esta manera estamos dejando solamente el término lineal en el numerador y por lo tanto tenemos el mismo filtro con el que estamos trabajando. Pero si ahora, por ejemplo, anulamos el término lineal y nos quedamos con el término independiente del numerador, esta expresión ahora es la expresión de un filtro pasabajos, ¿sí? Donde vemos los picos a medida que aumentamos los qs. Lo podemos ver en dB, ¿sí? Podemos ver obviamente también acá el retardo de grupo, ¿sí? Bueno, podemos no ver la fase. Podemos ahora jugar y decir, bueno, si C vale 0 y si A vale 1, ¿qué pasa? Es decir, me quedo solamente en el numerador con el término cuadrático. Simulo. Y ahora lo que vamos a tener es un filtro pasalto, ¿sí? Y si por alguna razón nos quedamos con el término cuadrático y el término independiente del numerador, lo que vamos a tener es un filtro eliminabanda, ¿sí? Donde esta frecuencia de eliminación también, el Q sigue siendo un parámetro de selectividad, de cuán selectivo es, y podríamos este filtro, por ejemplo, ubicarlo en, por decir algo, 50 Hz. Tenemos un zumbido de 50 Hz dando vuelta en nuestro circuito o algún otro ruido. Bueno, tenemos un filtro notch, un eliminabanda en 50 Hz. Podemos hacer una variación paramétrica y nos queda con el Q de 0,5. ¿Sí? Acá podemos ver con un par de valores Q de 2, ¿sí? Qué es lo que pasa y se hace cada vez más selectivo. Obviamente que si vuelvo para atrás y dejo la expresión y lo vuelvo a simular, también puedo dejar la expresión con todos los valores, ¿sí? Dejar esa simulación y seleccionar cuál de los pasos me quedo. Y por ahí me interesa quedarme con el de 0,1, con el de 3.6 y con el de 10, por decir algo. Y veo cómo a medida, View, Step Legends, cómo estos son los tres colores, ¿no? El Q de 0,1 es la que está en rojo, el Q de 3.6 es la que está en azul, y el Q de este color medio mostaza de 10 es este que está acá. Bueno, puedo jugar, podría agregar una ganancia, podría jugar con que omega 0 en el numerador no sea el mismo valor y sea otro. Bueno, podríamos jugar con otros Q para el numerador también. Bueno, podríamos ahora esta expresión matemática darle todo lo que nosotros querramos. Pero me parece una forma interesante de poder ver cosas diferentes, y en este caso el retardo de grupo, ver la fase, jugar con los Qs, poder modificar en función de parámetros y este modelado matemático que me permite a mí el LTSpice. Espero les sirva y cualquier cosa me escriben. Gracias.